Un hombre entra a un bar donde hay un montón de cámaras de seguridad, lleno de testigos, amigos y música. Claramente se ve entrando a este lugar, pero nunca saliendo de él. El edificio fue revisado y la policía analizó cientos de grabaciones. Y aún así, Brian Shaffer desapareció sin dejar rastro. Este caso ocurrió en 2006 y hasta hoy nadie puede explicar lo que sucedió con este hombre. Un hombre adulto que desapareció en un lugar lleno de personas, sin que nadie lo notara. Bienvenido a un nuevo episodio misterioso. Hoy vamos a hablar sobre una de las desapariciones más desconcertantes de todos los tiempos. Y además ocurrió en un lugar que estaba muy lleno de personas. Misteriosamente no hubo testigos, no hubo grabaciones, no hubo mucha información al respecto. Así que por eso este caso ha permanecido en las sombras por 20 años. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a este canal y pícale a la campana de las notificaciones para que te avise cada vez que haya alguna novedad. Y también, si te gustan los temas de misterio, estoy subiendo mucho contenido en mis plataformas sociales. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Jen Mystery, así que por favor mira sus videos y sígueme allí también. Y ahora sí, vamos a comenzar. La desaparición de Brian Shaffer. Brian Shaffer tenía 27 años y era estudiante de segundo año de medicina en el Ohio State University. Él nació en 1979 y era hijo de Randy y Renee Shaffer, y además tenía un hermano llamado Derek. Brian era una persona bastante atlética que desde muy joven jugaba tenis. Incluso su familia llegó a pensar que podría tener futuro en una carrera como tenista profesional. Pero Brian no estaba interesado en ello. Ya que su madre era enfermera, él decidió tomar el camino de la medicina porque ella era su inspiración. Después de graduarse de la preparatoria, hizo una licenciatura de 6 años en microbiología. Y es entonces cuando al graduarse decide comenzar a estudiar una segunda carrera en el 2004. Brian era una persona muy aplicada y muy responsable con sus estudios y su vida en general, pero lamentablemente 2 años después la familia sufre una gran pérdida que fue el fallecimiento de la madre de Brian. La madre de Brian falleció debido a un cáncer en los huesos. La familia de los Shaffer era una familia muy unida y Brian tenía una relación muy estrecha y cercana con su madre, ya que como les conté, ella fue la inspiración para que Brian tomara el camino de la medicina. Esta pérdida se dio a tan solo unas pocas semanas de la desaparición de Brian. Sin embargo, los amigos dijeron que Brian era una persona muy calmada y que realmente había intentado llevar toda esta pérdida de la forma más tranquila que pudo, pero aún así era muy notable que realmente le había afectado bastante. Brian era una persona que prácticamente lo tenía todo. Él era una persona inteligente y tenía una familia muy bonita y muy cercana. También tenía una novia con la cual tenían una muy buena relación. Obviamente, como todos los noviazgos, tenían momentos en que a veces peleaban, luego se arreglaban, pero en general era una relación como muy sana. Como todas las personas, tenía sueños de juventud. Uno de sus sueños era formar una banda musical en compañía de sus amigos, pero pues como el tiempo fue pasando, este sueño se pospuso y nunca la formalizaron. Incluso tenía un tatuaje de su banda favorita que era Pearl Jam. Brian se caracterizaba porque era un hombre muy carismático y realmente no tenía problemas con nadie, y mucho menos tenía antecedentes de comportamientos extraños. Y aquí comenzaremos a hablar de lo que sucedió esa noche. En ese momento había algo importante. Su madre había muerto de cáncer pocas semanas atrás. El padre de Brian estaba devastado por esta pérdida y en general toda la familia estaba pasando por un momento muy difícil. Aún así, Brian parecía querer distraerse, nada fuera de lo común. Era el inicio de las vacaciones de primavera, el llamado Spring Break, que es un receso de 1 o 2 semanas del calendario académico. Y justo ese mismo día, Brian había presentado su último examen antes de irse a vacaciones. Este era un examen muy duro que necesitaba lograr y había estado preparándose y estudiando varios días antes. Como cuando a todos nos toca sacrificar sueño para lograr pues algo que tenemos programado, algo muy importante. Y es así como la noche del 31 de marzo de 2006 decide salir con sus amigos al centro de Columbus, Ohio. Esa noche Brian Shaffer se encontró con su amigo Derek y la novia de Derek. Ellos notaron que Brian estaba muy cansado por todo el agotamiento y la preparación para este examen. Un examen que todos habían presentado y también habían pasado por lo mismo. Entonces, mientras conversaban durante la cena, Brian le contó a Derek
que otro de sus amigos en común llamado Florence lo había invitado a salir. Le dijo: mira, Florence está armando un plan para salir a un bar, ¿qué te parece si vamos todos? Y la respuesta de Derrick fue: no gracias, creo que voy a pasar esta vez, me siento muy cansado, muy agotado, creo que prefiero irme a casa, me voy a ir con mi novia, pero pues si quieres ve con Florence, sal, date una vuelta, no pasa nada, diviértete. Y naturalmente al momento de hablar con la policía, Derrick y su novia dijeron que ese día sí habían visto a Brian muy cansado. Se notaba que había estado estudiando muchísimo durante las últimas semanas o los últimos días, pero pues aún así pensaron que era un hombre adulto de 27 años que podía tomar sus propias decisiones y realmente no le vieron ningún problema como para haberlo detenido porque se hubiera encontrado en un estado muy mal o algo similar. Y pues también era lógico que era una persona joven y que quisiera celebrar y festejar que había presentado todos sus exámenes y celebrar el inicio de las vacaciones. Entonces Derrick y su novia se van y hacia las 9 de la noche Brian se encuentra con su amigo Florence. Y es allí cuando van al bar en donde se le vio a Brian por última vez, un lugar llamado Ugly Tuna Saloon. Era un bar en un segundo piso de un centro comercial, el South Campus Gateway, y este quedaba en una calle muy conocida por ser la calle de los bares de esa ciudad, la High Street Columbus. Aproximadamente hacia las 10 de la noche, Brian llama a su novia Alexis Wagoner para contarle que estaba de fiesta con sus amigos celebrando el inicio de las vacaciones, que había presentado todos sus exámenes, que había salido bien y que simplemente se quería divertir un rato. Alexis dice que no notó nada extraño en Brian. En ese momento él estaba bien y habían quedado de hablar al día siguiente. Brian le dijo que le quería mucho, que estaba muy emocionado por disfrutar las vacaciones y el viaje que tenían planeado y que iban a hacer un poco de bar hopping. Es una especie de tour que van de bar en bar probando diferentes tragos. Así que Brian junto a su amigo Florence van a un lugar llamado el Distrito de Arena. Ninguno de los dos lleva auto, así que al salir de este lugar caminan aproximadamente unos 40 minutos para llegar al siguiente bar. Hacia la medianoche de ese día se encuentran a una amiga de Florence llamada Meredith. Ella se unió al plan, así que ahora los tres visitan otros bares. Y después de esto deciden regresar al Ugly Tuna. El plan es que se iban a quedar hasta el cierre del bar, que era a las 2 a.m. y de ahí cada uno se iba para su casa. En esta grabación se ve a Brian, a Meredith y a Florence entrando al Ugly Tuna. Después las cámaras lo captan en una grabación alrededor de la 1:15 a.m. Una grabación en donde se ve a Brian fuera del bar hablando con dos chicas. No se sabe si eran conocidas de Brian o si simplemente estaba hablando con ellas y conociéndolas. Pero a Brian se le ve muy tranquilo y luego de esto las tres personas ingresan nuevamente al bar. Nada parece extraño, pero después de ese momento no hay más imágenes de él saliendo del lugar. Después llega la hora de cierre, las 2 a.m. y se ve que las personas comienzan a salir del bar. Pero en ese momento Florence y Meredith no encuentran a Brian por ningún lugar. Lo buscan en todo lado, en los baños, en la puerta trasera, le preguntan a la cocina. Ellos marcan a su teléfono, pero no contesta. Así que se quedaron afuera del lugar un rato más esperando que Brian saliera. Pero esto no ocurre. Entonces concluyen que probablemente Brian estaba cansado y agotado y había decidido irse a su casa y se le olvidó avisarles. Al día siguiente, Alexis, la novia de Brian, comienza a marcar a su celular, pero nadie responde. En ese momento, ella comienza a sentir que algo no está bien. Le pregunta a la familia de Brian y le dicen que realmente no se han comunicado con él en todo el día, que no saben, que probablemente salió de fiesta y pues todos pensaron que probablemente como estaba alcoholizado se quedó dormido todo el día y por esa razón no había llamado a ninguno. Pero pasa todo el domingo y durante todo el día nadie recibe noticias de Brian. Ellos deciden llamar a las autoridades a reportar una desaparición, pero no les hacen caso y les dicen que tienen que esperar 48 horas. Pero un dato curioso es que pues a raíz de tantas desapariciones y cosas trágicas y terribles que ocurren en el mundo, no existe una ley, un protocolo ni nada que obligue a las personas a esperar tanto tiempo. Una desaparición se puede reportar desde el momento cero y es clave no perder tiempo. Llega el día lunes y ese día Brian y Alexis tenían un viaje programado hacia Miami. Ellos se iban a ir de vacaciones a disfrutar y también pasarían algunos días con la familia. Pero Brian no llega y Alexis, naturalmente furiosa pensando en dónde carajo se metió, naturalmente decide esperarlo y pierden el vuelo.
Y es entonces en este momento en que Alexis dice, no, aquí hay algo mal, aquí hay algo que a mí no me está gustando, y entonces es ahí cuando colocan la denuncia formal de su desaparición. La policía revisa horas y horas de grabación de las cámaras del lugar y de muchas otras que había alrededor. Efectivamente ven a Brian entrar al lugar y ven a sus amigos salir del mismo lugar. También ven a cientos de personas salir de allí, pero en ninguna grabación ven a Brian. Y es por eso que este caso se vuelve tan misterioso. El edificio estaba en remodelación y ciertamente había una salida de servicio, pero estaba bloqueada en gran parte por una construcción. Esta construcción ocupaba mucho espacio y era muy difícil pasar por allí. Entonces, ¿pudo Brian usar esta salida? Probablemente sí, pero no es muy factible. ¿Hay imágenes de eso? No. También resulta que la única entrada y salida de este lugar era una puerta en el segundo piso, la del centro comercial. Esa noche únicamente había una sola salida funcional para todo el mundo y esta salida estaba cubierta por cámaras. Y es así como encuentran más datos misteriosos durante la investigación. Brian vivía en un apartamento situado a tan solo 6 cuadras del Ugly Tuna. En su apartamento todo estaba en orden y su auto estaba aparcado en el estacionamiento. En ninguno de los dos había señales de violencia, de forcejeo o de algo inusual. Se sabe que ese día Brian había tomado bastante. Como ya les conté, junto a sus amigos habían hecho el tour del bar hopping por la ciudad tomando diferentes tragos. Pero algo curioso es que en ese momento esta ciudad era conocida por los altos índices de criminalidad. Había mucha delincuencia y por esta razón muchos lugares públicos como bares y restaurantes habían decidido colocar cámaras de seguridad. Pero ninguna de estas cámaras volvió a captar a Brian por la zona. En cuanto a la novia de Brian llamada Alexis Wagoner, ella dice que tenían una relación muy linda y cree que Brian no tenía motivos para desaparecer así. Eran una pareja normal que en ocasiones discutía pero siempre se reconciliaban y tenían una relación muy especial. También dijo que aunque el fallecimiento de la madre de Brian fue algo que le dio muy duro, él parecía seguir adelante y ambos estaban planeando un viaje de vacaciones en Miami. Estaban muy ilusionados por este viaje y varias de las personas cercanas a la pareja dijeron que este viaje iba a ser muy especial porque todos creían que Brian estaba planeando pedirle matrimonio a su novia en Miami. Todo el mundo continuó buscando a Brian. Alexis continuó llamando al teléfono celular de Brian durante todas las noches desde su desaparición en abril, siempre esperando tener alguna respuesta o alguna novedad de él. Pero siempre en todas las ocasiones estas llamadas se iban al buzón de voz. ¿Sabes? Como cuando el teléfono está apagado y ni siquiera timbra, de una se va a buzón. Pero una noche de septiembre, esta llamada entró al teléfono celular de Brian, timbró durante varias veces y nunca nadie contestó. Esto le dio esperanzas a Alexis de saber algo sobre Brian, pero según los investigadores concluyeron que pudo haber sido un error con la señal del teléfono. ¿Qué le ocurrió a Brian Shaffer? Y es aquí donde entramos en las teorías de esta misteriosa desaparición. La primera teoría apunta a que Brian se iría voluntariamente. Hay quienes creen que Brian quiso empezar una vida de nuevo. Él estaba afectado por la muerte de su madre y tenía mucha presión académica. Y tal vez por esto quiso huir. Pero hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, Brian dejó su auto, dejó su dinero, dejó su vida completamente, una vida en la que realmente no tenía problemas con nadie, tenía una buena relación familiar, tenía una novia que lo quería y desde el día de la desaparición de Brian, ninguna de sus cuentas bancarias volvió a tener alguna actividad. Así que realmente no hay evidencia de que planeara desaparecer. Otra teoría tiene que ver con uno de los sospechosos principales al comenzar a investigar, el amigo de Brian, Florence. Ellos habían estado juntos toda la noche, habían ido de bar en bar y había estado dentro del Ugly Tuna con él. Florence se negó a responder un interrogatorio de la policía utilizando una máquina de detector de mentiras. Y realmente como la policía no tenía pruebas de nada, aparte de que Florence se había negado a responder este interrogatorio, pues tuvieron que descartarlo como sospechoso. Algo muy extraño es que después de la desaparición de Brian y ser contactado por la policía y demás, Florence decidió mudarse y no quiso hablar más con ellos. Otra de las teorías es que dicen que Brian pudo haber salido del bar usando algún tipo de disfraz. Tal vez era su modo de escape, pero que ninguna cámara lo haya captado, pues es algo un poco extraño.
Otra de las teorías tiene que ver con la salida del bar por la parte de la construcción. ¿Pudo Brian haber caído en una de las zonas de construcción o incluso quedar atrapado en alguna de ellas? Por todas estas obras pudo suponerse que Brian pudo haber caído y haber muerto. Pero como les comenté, este lugar fue revisado completamente por la policía y por varios peritos y nunca encontraron nada, ni siquiera un cadáver, nada. Otra de las teorías tiene que ver con la inseguridad de la zona. Esta teoría tendría que ver con un asesino serial que estuvo muy activo en esa época y en esa zona. Le decían el Smiley Face Serial Killer o el asesino de la carita feliz. Y le dieron este apodo porque en cada escena, en cada crimen, siempre muy cerca del cuerpo de la víctima, había dibujada una carita feliz. Otra de las teorías apunta a un homicidio dentro del bar. Tal vez alguien lo sacó sin ser visto o había algún punto ciego en las cámaras. Dicen que ciertamente las cámaras no cubrían todos los ángulos del lugar, pero realmente sacar a un hombre adulto de un bar, un lugar que está lleno de personas sin que nadie lo haya visto, ni haya habido pruebas ni indicios de violencia o de alguna cosa extraña, pues hace que esta teoría parezca un poco imposible. ¿Qué le ocurrió a Brian Shaffer? Lo inquietante no es solo que Brian desapareció, es que lo hizo en un lugar en el que debería haber estado seguro. Un lugar que estaba iluminado, que tenía vigilancia, que estaba lleno de gente. Es decir, no es como que se hubiera perdido en una carretera o en un bosque oscuro, desierto, en la noche. Realmente era un lugar lleno de testigos. Y aún así, Brian Shaffer simplemente desapareció de cualquier registro visual de la zona. Hasta aquí el caso de hoy, un caso muy lamentable que ocurrió hace 20 años atrás, ya en 2026. Así que como siempre, espero que si te encantó este tema, por favor dejes un me gusta y dejes tu comentario. ¿Tú qué crees que pudo haber sucedido con Brian Shaffer? Y por supuesto, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades del canal. Y si te gustan todos estos temas misteriosos de desapariciones y cosas muy extrañas e inexplicables, te recomiendo mi video de la desaparición de Brian Swanson y la desaparición de los Montes Apalaches. También recuerda que tengo más contenido en otras redes sociales, así que por favor sígueme en todos lados como Jen Mystery. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.